dinastía de los Habsburgo, una de las casas reinantes más significativas en la historia europea, ha dejado una huella indeleble en el paisaje político del continente. Su influencia se extiende a lo largo de los siglos, desde el final de la época medieval hasta principios del siglo XX. Los Habsburgo eran conocidos por sus matrimonios estratégicos, expansiones territoriales y su papel en el complejo tapiz de la política, la cultura y la sociedad europeas. Este ensayo explorará los orígenes de los Habsburgo, su ascenso al poder, la extensión de su imperio, sus contribuciones a la cultura y la política europeas y su eventual declive. Orígenes de los Habsburgo. La dinastía Habsburgo se remonta al siglo Uso, con el apellido derivado del castillo de Habsburgo en la actual Suiza. El primer miembro documentado de la familia fue el conde Radbot de Habsburgo, quien construyó el castillo alrededor del año 1020. El poder de la familia comenzó a crecer en el siglo XIII, cuando obtuvieron el control de territorios significativos en lo que hoy es Suiza y la región de Argovia. La clave para el ascenso de los Habsburgo fue su capacidad para casarse con otras familias nobles, expandiendo así su influencia sin necesidad de conquistas militares. Una de las figuras más notables de los primeros años fue Rudolf Perper de Habsburgo, quien se convirtió en rey de los romanos en 1273. La ascensión de Rudolf al trono marcó un momento crucial para los Habsburgo, ya que comenzó su larga asociación con el Sacro Imperio Romano Germánico. Su reinado sentó las bases para que las generaciones futuras ampliaran el poder de la familia. Durante los siguientes siglos, los Habsburgo expandieron estratégicamente su territorio a través de alianzas matrimoniales y conquistas militares. El más significativo de estos fue el matrimonio de Maximiliano Perstos con María de Borgoña en 1477. Esta unión trajo a los ricos Países Bajos borgoñones bajo el control de los Habsburgo y aumentó enormemente su poder y recursos. El reinado de Maximiliano I también marcó el comienzo de la política de diplomacia matrimonial de los Habsburgo, que sería un sello distintivo de la dinastía. Los Habsburgo eran hábiles en utilizar los matrimonios para asegurar reclamos sobre territorios en toda Europa. Por ejemplo, el matrimonio de su hija Juana de Castilla con Felipe el Hermoso de la Casa de Habsburgo conectó a la dinastía con la corona española. Esta alianza se solidificó cuando el hijo de Juana, Carlos Fenter, heredó tanto la corona española como el Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose en uno de los monarcas más poderosos de su tiempo. El reinado de Carlos Pin. Carlos Pitt, que reinó desde 1519 hasta 1556, personificó el poder de los Habsburgo. Su reinado marcó la cima de la influencia de los Habsburgo, abarcando vastos territorios en Europa, incluyendo España, los Países Bajos, partes de Italia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos enfrentó numerosos desafíos durante su reinado, incluyendo la Reforma Protestante que amenazó la unidad de su imperio. La Reforma, iniciada por figuras como Martín Lutero, condujo a un conflicto religioso significativo dentro del Sacro Imperio. Carlos intentó suprimir su movimiento protestante, culminando en la Dieta de Augsburgo de 1530, donde buscó hacer cumplir el Edicto de Worms. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en gran parte infructuosos, y la división entre estados católicos y protestantes se hizo más profunda, lo que condujo a la Guerra de los 30 Años en el siglo XVII. A pesar de estos desafíos, Carlos Pi fue un patrón de las artes y la educación, contribuyendo a la cultura renacentista que floreció durante su reinado. Encargó obras a artistas como Tiziano y aseguró que la corte de los Habsburgo se convirtiera en un centro de cultura renacentista. La división del Imperio Habsburgo. En 1566, Carlos Perth abdicó el trono, dividiendo su vasto imperio entre su hermano Fernando Kirchner y su hijo Felipe II de España. Fernando se convirtió en el emperador del Sacro Imperio, mientras que Felipe gobernó sobre España y su extenso imperio colonial. Esta división marcó el comienzo de una doble monarquía, con los Habsburgo gobernando sobre dos reinos distintos. Bajo Felipe II, España alcanzó su cenit, convirtiéndose en una potencia global dominante. El reinado de Felipe II a menudo se asocia con la Armada Española y el conflicto con Inglaterra, así como con la expansión de los territorios españoles en las Américas. Sin embargo, los costos de la guerra constante y las complejidades de gestionar un imperio llevaron a dificultades económicas y al declive.
Mientras tanto, el Sacro Imperio bajo Fernando enfrentaba tensiones internas, especialmente debido a conflictos religiosos. La Paz de Augsburgo de 1555 permitió la coexistencia del catolicismo y el luteranismo dentro del imperio, pero no resolvió las tensiones subyacentes, que eventualmente culminarían en la Guerra de los 30 Años, 1618-1648. La guerra devastó gran parte de Europa Central y debilitó significativamente el poder de los Habsburgo. La Guerra de los 30 Años y sus consecuencias. La Guerra de los 30 Años fue uno de los conflictos más destructivos en la historia europea, resultado de la compleja interacción de disputas religiosas, políticas y territoriales. Los Habsburgo, que buscaban imponer el catolicismo, se encontraron en desacuerdo con los estados protestantes dentro y fuera del imperio. Inicialmente, los Habsburgo experimentaron algunos éxitos militares, pero la guerra pronto se convirtió en una lucha prolongada y sangrienta. La intervención de potencias externas, como Francia y Suecia, complicó aún más la situación. Al concluir la guerra con la Paz de Westfalia en 1648, los Habsburgo habían sufrido pérdidas territoriales significativas y su autoridad dentro del Sacro Imperio se vio debilitada. La Paz de Westfalia estableció el principio de soberanía estatal, debilitando el poder de los Habsburgo y llevando al auge de potencias regionales dentro del imperio. Este cambio marcó un punto de inflexión en la política europea, ya que los Habsburgo lucharon por mantener su influencia frente a la creciente formación de estados-nación. La monarquía Habsburgo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, los Habsburgo enfrentaron nuevos desafíos a medida que navegaban por el cambiante panorama político de Europa. Bajo el liderazgo de María Teresa, quien reinó de 1740 a 1780, la monarquía Habsburgo implementó una serie de reformas destinadas a modernizar el Estado y fortalecer su autoridad central. El reinado de María Teresa vio la consolidación de los territorios Habsburgo, particularmente a través de sus esfuerzos para centralizar la administración y modernizar el ejército. También enfrentó el desafío de la Guerra de Sucesión Austríaca, 1740-1748, que surgió de las reclamaciones disputadas sobre los territorios de los Habsburgo tras su ascenso al trono. Aunque pudo conservar su corona, la guerra destacó la vulnerabilidad de los Habsburgo y su necesidad de adaptarse a una Europa en cambio. La subsiguiente Guerra de los 7 Años, 1756-1763, puso a prueba aún más la resistencia de los Habsburgo. A pesar de sufrir derrotas, el hijo de María Teresa, José Gus, continuó las reformas y persiguió una política de absolutismo ilustrado. Sus intentos de centralizar el poder e implementar cambios radicales, como la abolición de la servidumbre y la tolerancia religiosa, a menudo se encontraron con la resistencia de la nobleza y varias clases sociales. El declive de los Habsburgo. Los siglos XIX y XX marcaron un periodo de declive significativo para los Habsburgo. El surgimiento del nacionalismo dentro de su diverso imperio condujo a un aumento de las tensiones entre varios grupos étnicos, desafiando la estabilidad del gobierno de los Habsburgo. La doble monarquía establecida en 1867, que creó el Imperio Austrohúngaro, intentó abordar estas tensiones, pero a menudo las exacerbó. Franz Joseph, quien reinó de 1848 a 1916, enfrentó numerosos desafíos, incluidos los movimientos nacionalistas dentro del imperio y las presiones de la modernidad. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 sirvió como catalizador para la Primera Guerra Mundial, que llevó al colapso de imperios en toda Europa. La participación de los Habsburgo en la guerra resultó ser desastrosa. El imperio austrohúngaro no pudo soportar las presiones de la guerra, y la derrota resultante llevó a la desintegración del imperio en 1918. El Tratado de Saint-Germain, firmado en 1919, disolvió formalmente la monarquía Habsburgo y marcó el fin de su reinado en Europa. Legado de los Habsburgo. A pesar de su declive y eventual desaparición, el legado de los Habsburgo es profundo y multifacético. La dinastía no solo dejó una marca indeleble en la historia política de Europa, sino que también tuvo un impacto duradero en la cultura, el arte y la religión. A lo largo de los siglos, los Habsburgo fueron patrones de las artes, promoviendo el renacimiento cultural en sus dominios. Su influencia se puede ver en la arquitectura, la pintura y la música, con figuras como el compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, quien estuvo estrechamente vinculado a la corte de los Habsburgo.
Además, la política matrimonial de los Habsburgo creó una red de alianzas que moldeó la política europea durante siglos. El famoso dicho "el sol nunca se pone en el imperio Habsburgo" refleja la vasta extensión y la diversidad de su dominio. Desde España hasta los Países Bajos y desde Italia hasta el Imperio Otomano, los Habsburgo jugaron un papel crucial en la formación de Europa moderna. El estudio de los Habsburgo también proporciona una ventana a la evolución de las relaciones internacionales, el nacionalismo y el desarrollo del Estado moderno. La dinastía ilustra cómo las alianzas, el matrimonio y el conflicto han dado forma a la historia europea, mostrando la complejidad de la política en un continente marcado por la diversidad cultural y las tensiones étnicas. La dinastía de los Habsburgo es una de las más fascinantes de la historia europea, marcada por su ascenso a través de matrimonios estratégicos, su influencia en el Sacro Imperio Romano Germánico y su papel en la política europea hasta la Primera Guerra Mundial. A través de su legado cultural, político y artístico, los Habsburgo continúan siendo un tema de interés para historiadores y estudiosos de la política, simbolizando la complejidad y la interconexión de la historia europea. La historia de los Habsburgo es un recordatorio del impacto que una dinastía puede tener en la política y la cultura a lo largo de los siglos. Su legado perdura no solo en la historia, sino también en la memoria colectiva de Europa, donde sus decisiones y políticas moldearon el destino de naciones y pueblos. La fascinación por los Habsburgo sigue viva, invitando a las futuras generaciones a explorar su historia y comprender las lecciones que pueden extraerse de su experiencia en la gobernanza, la diplomacia y la cultura.